Bueno, chicos, continuamos con las actividades que, con las que estuvimos trabajando. Ya específicamente entramos en lo que es función lineal. Les hago la aclaración. Esta actividad, yo les puse actividad correspondiente a la semana 23 del 4 al 1 del 5, pero la fecha de entrega es el 8 del 5, ¿sí? Esa aclaración las quiero hacer. Bueno, entramos en lo que es función lineal. En la clase anterior llegamos al concepto de función lineal. La matemática utiliza las funciones para estudiar el comportamiento entre dos variables que se relacionan. En el caso del asado, las variables eran la cantidad de personas y los kilos de asado que se compran. ¿Recuerdan que decíamos que la situación era que una persona invitaba a sus amigos, pero había siempre tres que caían a último momento sin avisar, entonces él compraba siempre asado para tres personas más? Bueno, ahí ustedes fueron marcando los puntos y fueron graficando funciones. Después, en el caso del cereal, las variables eran la superficie del campo y la cantidad de bolsas. Mientras más superficie tuviera el campo, más cantidad de bolsas íbamos a tener de cereal. Entonces también marcábamos puntos y después yo les pedí que trazaran una línea uniendo todos esos puntos. En esta clase vamos a ver, ya directamente trabajamos con la línea recta, ya no trabajamos más con los puntos. Esa va a ser la diferencia que van a encontrar en los gráficos. Bueno, las variables se relacionan de manera tal que gráficamente forman una línea recta y por eso se llama función lineal a estas relaciones. ¿Sí? ¿Ven? Van a ver acá en los gráficos que hay una línea recta. Las siguientes oraciones describen la relación entre dos variables. Indica qué gráfico representa cada oración. Bueno, acá la atención está puesta sobre las variables. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes identifiquen en la oración las variables y en el gráfico. Fíjense, la primera dice, una manguera llena una pileta que está vacía a una velocidad de 5 litros por minuto. ¿Qué es lo que va a variar? En este caso, para que más o menos se vayan dando una idea, lo que va a variar es la cantidad de litros de agua que tiene la pileta y el tiempo, porque si el tiempo no varía, entonces no va a variar la cantidad de litros. ¿Estamos? Esas son las dos variables. En la próxima oración, dice, el costo mínimo de una llamada telefónica es de 3 pesos iniciales y aumenta un peso por cada 2 minutos de duración. ¿Qué variable voy a tener ahí? ¿Qué es lo que va a ir variando? El precio de la llamada y la otra se la dejo pensando. En simultáneo ustedes tienen que ir viendo qué gráfico podría representar. Fíjense que para el caso de la B, la llamada telefónica, no voy a hablar de temperatura, ni voy a hablar, sí, de minutos, porque dice minutos de duración en la llamada, pero no voy a medir la temperatura con una llamada telefónica, por lo tanto la B con el gráfico 1 no va. La B con el gráfico 2, que es el gráfico 2 me marca los litros de agua y los minutos, tampoco. De esa manera ustedes tienen que ir identificando las variables en la oración y relacionarla con un gráfico. ¿Sí? Cada oración, un gráfico. Acá tienen dos y tienen dos más abajo. Bueno, una vez que tienen identificado, yo les pido que escriban, no lo pedí, pero
escriban la oración debajo del gráfico. Estas oraciones la tienen que escribir debajo del gráfico. Lo agrego. Escribe la oración en el gráfico que corresponda. ¿Está? Entonces, si ustedes se dan cuenta que el de la manguera de la pileta es el gráfico 1, por ejemplo, es un ejemplo nada más, tendrían que escribir la oración ahí abajo, ¿sí? En eso consiste la actividad. Bien. Después, en la actividad 2, les pregunta, ¿cuáles son las variables que se relacionan en cada oración del punto 1? Ya acá les voy a pedir que me escriban específicamente las variables. Completa el cuadro y está el primer ejemplo hecho. En la oración A era la manguera que llenaba la pileta, ¿sí? Si voy arriba, dice, una manguera llena una pileta que está vacía a una velocidad de 5 litros por minuto. Esa oración A, me fijo acá abajo. Ustedes ya tienen que haberla relacionado con algún gráfico. Entonces, en el gráfico van a ver que en el eje X tienen los minutos y en el eje Y tienen los litros de agua. ¿No? Vamos a agregar de agua, litros de agua. ¿Y qué relación hay? Los litros de agua que tenga la pileta dependen del tiempo de los minutos de llenado. ¿Sí? Por lo tanto, Y depende de X. Los litros de agua que tenga la pileta dependen de los minutos que pasaron. Bien, para la oración B, que es el costo de la llamada, yo ya les escribí la relación. El costo de la llamada depende de los minutos de duración. Entonces, ¿qué van a escribir acá y qué van a escribir acá? Acá ustedes tienen que, en la relación para la oración C y para la oración D, recuerden esto. Escriben la variable ahí y después ponen depende de y siguen escribiendo la otra variable. ¿Se entiende? Depende de... Bueno, me quedaron ahí los puntitos. Depende de... Bueno, me queda separado. No sé, porque está justificado, ahí va. Depende de... Y ustedes siguen escribiendo la otra variable. ¿Sí? Bueno. Y en la otra va a pasar lo mismo, en la D. Se fijan la oración D y el gráfico que hayan elegido y escriben. La variable depende de y escriben. Porque yo quiero que ustedes vean acá bien que una depende de la otra. La X, lo que tienen en X y lo que tienen en Y. Lo que tienen en Y depende de lo que tienen en X. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el caso de la pileta, los minutos no dependen de la cantidad de agua que tenga. Porque el tiempo corre. ¿Sí? Los minutos de llenado no dependen de los litros de agua que tenga la pileta. No hay una relación de dependencia. En cambio, sí, los litros de agua dependen de los minutos que se haya llenado la pileta. ¿Se entiende?
Siempre lo que tienen en Y depende de lo que tienen en X. Bueno, después de eso, ustedes tienen que observar las fórmulas y tratar de encontrar algún número en ella que te permita relacionarla con los gráficos en el punto 1. Acá, chicos, es pura observación. Tienen que mirar los gráficos del punto 1 y ver qué número pueden marcar. Ven que aparece en el gráfico y también en la fórmula. Por ejemplo, tomo la primera, 5x más 0. Miro alguno de los gráficos a ver si aparece el 5 o el 0. En todos los gráficos van a ver que está el número 5, pero es un número importante, digamos, está marcado por algo en especial. ¿Ustedes le ven algo particular? Yo no veo en ningún lado el 5, marcado así con algo particular. Pero sí en alguno de estos 4 gráficos veo el 0 marcado como un espacio importante. ¿Sí? Fíjense. El 5 no aparece como relevante en algún gráfico, pero sí el 0. En alguno de esos 4 gráficos el 0 es un número importante. Después, en la otra, tengo 1 medio x más 3. Esa es la otra fórmula que representa una de esas situaciones. Voy a los gráficos. Busco el 1 medio y en verdad en este gráfico no aparece, porque el 1 medio estaría ubicado acá, ¿no? Acá, la mitad y acá. No aparece. En este gráfico tampoco. En este gráfico tampoco. Tengo 10. Acá no hay nada marcado. Y en este tampoco. En el 1 medio no se ve nada. Entonces, el 1 medio no me sirve. Me fijo el 3. ¿Hay algún gráfico que tenga el 3 marcado? Sí. Yo veo uno en donde el 3 tiene una importancia. Ustedes vayan fijándose cuál es. Después me fijo la otra función, y igual a 3 medios x menos 4. Busquen el 3 medios x, busquen el menos 4, ver en cuáles de los gráficos se puede observar que es un número importante. Y lo mismo con 5x más 10. Buscan ahí. En esos gráficos, si el 5 o el 10 aparece como un número importante en la función. ¿Sí? De esa manera van a tener una situación con dos variables que va a estar representada en un gráfico aquí y además va a tener una fórmula. Nosotros el año pasado vimos algo de fórmulas, si se acuerdan, con las calorías. Así que, bueno, esto es algo muy parecido a lo que vimos el año pasado. Bien. En la pregunta 4 les pregunto, ¿qué número les ayudó a relacionarla? ¿El que está con la X o el que no tiene X? Fíjense que yo, en el ejemplo número 1, 5x más 0, yo no encontré el 5, encontré el 0. ¿Es el número que está con la X o el que no tiene X? Se fijan acá, en cada una de ellas, cuál es el número que les permite darse cuenta cuál es el gráfico. Y lo que tienen que hacer es responder, ¿es el que está con la X o el que no tiene la X? Después le pregunto, ¿en qué eje lo pudieron ver? Es decir, en el gráfico, ¿cómo se dieron cuenta que era importante? El 0. Por ejemplo, yo el 0 lo encontré acá. Acá el 0 está en el eje X y en el eje Y.
porque justo es la unión de los dos, la intersección. Pero fíjense en los demás, en qué eje se puede ver el número que encontraron como importante. Y les pido que lo marquen con un punto en estos gráficos, en los gráficos. Van al gráfico y lo marcan con un punto. Bien. La actividad número 5 dice, ahora relaciona las oraciones con la fórmula del punto 3. ¿Sí? Es decir, estas oraciones que tienen acá abajo las van a relacionar con las actividades, la pongo negrita así, las ven mejor, con las fórmulas del punto 3. Bien. Bueno, las oraciones son similares a las primeras que leímos. Están en otro orden. El precio de una llamada telefónica es de 3 pesos iniciales y aumenta medio peso por cada minuto de duración. ¿Cuáles de estas fórmulas que tienen acá está relacionada con esa oración? Después, una manguera llena una pileta vacía a una velocidad de 5 litros por minuto. Fíjense que la pileta está vacía, o sea que tenía 0 agua inicialmente. La otra, una manguera llena una pileta que tiene 10 litros de agua a una velocidad de 5 litros por minuto. Se van a fijar cuáles de las fórmulas estaría representando esa situación. Y la última es, la temperatura del agua congelada es de menos 4 grados centígrados y aumenta 2/3 grados centígrados por cada minuto que está fuera de la heladera. ¿Sí? Si saco un cubito, va a aumentar su temperatura fuera de la heladera 2/3 grados centígrados. Fíjense qué fórmula estaría relacionada con esa situación. Bien, hasta ahí no tuvieron que hacer más que relacionar y escribir un poquito. Les pido que vayan haciendo a medida, pongan en pausa el video y lo vayan resolviendo conmigo, porque si no, no van a poder. O si no, pueden mirar el video entero y después lo van poniendo en pausa. Bueno, la actividad número 6 dice, utiliza las fórmulas para calcular. ¿Cuántos litros de agua tendrá la pileta vacía luego de 3 horas de llenado? 23 horas de llenado. La situación de la pileta vacía, ustedes la tienen desde acá arriba. Miren, la oración B. No, perdón. La oración A. Una manguera llena una pileta que está vacía a una velocidad de 5 litros por minuto. Tienen esta oración. Después habrán encontrado un gráfico. ¿Sí? Después lo relacionaron con una fórmula. Ahora, vamos a calcular específicamente, después de 23 horas de llenado, cuántos litros de agua tendrá. Con la oración me resulta medio difícil, entonces con el gráfico lo podría mirar, pero en el gráfico no llegué hasta los números tan grandes como el 23. Se ven solo algunos. Entonces, en la fórmula, recuerden, fíjense que la de la pileta vacía, las variables son, los minutos son la X y los litros de agua es la Y. Acá me equivoqué, puse 23 horas, pero era minutos, perdón. ¿Ven? Era 23 horas. 23 minutos. Entonces, tenemos que la I
va a ser los litros de agua. Y la X va a ser minutos. La X la conocemos. Sabemos que es 23, porque nos lo dice la pregunta. Queremos saber el valor de Y. Entonces, usamos la fórmula, que en este caso va a ser la de la pileta que está vacía, o sea, la que está en 0, ¿sí? 5x igual a 5x más 0. Esta fórmula. La copio acá abajo para que ustedes puedan bien. Y lo desconozco cuánto es. Entonces pongo Y es igual. Y lo único que voy a tener que cambiar es el valor de X, que es lo que yo conozco. Pero el 5 quedó igual. Y entre el 5 y la X hay una multiplicación. Entonces 5 por 23 más 0. Resultado final lo hacen ustedes, no lo hago yo. Y ahí me va a dar lo que estaba buscando, que era la cantidad de litros de agua que va a tener la pileta después de 23 minutos. De la misma manera, tienen que resolver el B y el C. ¿Sí? Se fijan primero cuál es la variable Y, que lo tienen que tener en el cuadro arriba, cuál es la variable X y qué dato les da el problema, si tienen que buscar a X o si tienen que buscar a Y. Y así van a poder responder. Bueno, eso es la actividad para esta semana. Después sigue la actividad para la otra semana, la del 4, del 5 al 8. Eso se los voy a hacer en un videito aparte, porque esto es como si fuera una clase de una semana, ¿sí? Bueno, que tengan suerte y me consulta cualquier duda hasta acá.